decir, lo han dicho quienes me han antecedido en el uso de la palabra, pero vale la pena 2 o 3 reflexiones para que sirvan de epílogo a las intervenciones que sirven de presentación de este foro. Primera, si hay algo que debilita la institucionalidad, es su falta de articulación. Y si hay algo del cual se fortalece, se lucra la corrupción, es precisamente de la falta de articulación institucional. Y en ello tenemos unos retos, tenemos que hacer unos grandes esfuerzos. Como bien lo han dicho ustedes, no se requieren más normas. Con las normas que existen son suficientes, con las normas nacionales, con las normas internacionales. Lo que es necesario, el paso que es necesario consolidar, dar, es la articulación de toda la institucionalidad. Y este precisamente es uno de los esfuerzos que nosotros estamos haciendo, y ese es uno de los escenarios que indudablemente tenemos que recurrir o acudir a él prontamente. Las decisiones que la Procuraduría ha venido tomando en el transcurso de los últimos años demuestran que la institucionalidad tiene instrumentos ágiles y prontos para lograr dar respuestas a la ciudadanía, porque no hay nada más desolador para el ciudadano común y corriente que acuda a su institucionalidad y la institucionalidad tenga la agilidad del mamut y la delincuencia la agilidad de la gacela. Pasan meses, pasan años sin que se profieran las decisiones que la institucionalidad requiere y que la sociedad exige. Y si hay algo que ha afectado la credibilidad de nuestra institucionalidad, es la ineficiencia en combatir la corrupción. Y esto que sirva como autocrítica. En esas encuestas que aparecen mensual o bimensualmente, encontramos informaciones muy dramáticas. ¿A cuáles me refiero? La gran mayoría de las instituciones tienen altísimos porcentajes de desfavorabilidad, salvo la policía y el ejército, a pesar de sus problemas y a pesar de sus escándalos, son las 2 únicas instituciones que tienen altos márgenes de favorabilidad. Las restantes no las tienen, no las tenemos. Y una de las razones, pienso yo, que pesa en ello, que determina esa desconfianza del ciudadano, es precisamente la falta de eficiencia, el sacrificio de las políticas públicas originada por la corrupción. Y en lo que tiene que ver a nosotros, a la Contraloría, a la Procuraduría, a la Secretaría de Transparencia, que somos quienes representamos, a quienes nos corresponde combatir la corrupción, pues es en alguna medida la ineficiencia. Ineficiencia que fácilmente se puede combatir con la articulación.
desde luego, que el tema, y en ello hay una gran, dijéramos, equivocación. Algunos piensan que la corrupción desaparece simplemente con las decisiones de la institucionalidad. Es indudable que para combatir la corrupción no se requiere exclusivamente el fortalecimiento de la ley, no se requiere exclusivamente las decisiones de los organismos de control. Son necesarias, son fundamentales, pero no son suficientes. Y aquí lo han esbozado tangencialmente. Es menester hacer unos grandes esfuerzos en orden a la cultura de la legalidad. La ley es necesaria, pero no es suficiente. La cultura es, en últimas, el ambiente que requerimos nosotros para lograr construir cada vez mejor y mayor civilidad. Si nosotros no logramos comprometer a la sociedad civil, no solamente al Estado, sino a la sociedad civil, en crear ese ambiente cultural que en últimas es el único que pueda permear las conductas de los ciudadanos, para tener buenos funcionarios públicos, para que prime el interés general sobre el interés particular, para que el ánimo de lucro no sea determinante, no influya en el ejercicio de lo público. Si no logramos eso, si no logramos avances esenciales en la cultura de la legalidad, la corrupción va a seguir sentando sus reales. Es necesario entonces tanto la ley, claro, el imperio de la ley, como decía el doctor Enciso, claro, la articulación de nuestras instituciones, las decisiones prontas, las decisiones cumplidas, las decisiones ejemplarizantes para que se pudran los corruptos en la cárcel, como decía el doctor Martínez y como el doctor Soto igualmente lo refería. Eso es fundamental, eso es lo que nos corresponde directamente, pero también grandes esfuerzos por la cultura de la legalidad. Y eso compromete no solamente al Estado, a la sociedad civil, a la sociedad civil con todas sus expresiones culturales, sociales, políticas, religiosas, en fin. Como bien lo refería el doctor Carlos Mesa, la Procuraduría en su función preventiva ha hecho, dijéramos, una pedagogía, y una pedagogía permanente, constante. Ya lo refirió en materia de la construcción del IGA, del índice del gobierno abierto, de instrumentos de gerencia pública, el recuerdo de las buenas prácticas en la administración pública, para lograr que la transparencia logre permear e iluminar el ejercicio de lo público. Son aspectos que hemos venido recorriendo, pero es indudable que tenemos que hacerlo con mayor entusiasmo, con mayor articulación, con mayor decisión política, sin que los celos institucionales sean un obstáculo. Todo lo contrario, aquí no debe existir ningún celo institucional, porque lo que prima es el interés general, el interés de la sociedad, porque el ciudadano tiene el derecho a ser bien gobernados y nosotros, como entidades de control, tenemos la obligación de garantizarle al ciudadano el ser bien gobernados. Muchas gracias.